Tome la palabra del Señor en sus manos. Alabado sea Dios. El capítulo 40 del libro del profeta Isaías. Bendecido sea Dios. Mientras usted busca el capítulo 40, saludamos a la audiencia que está pendiente de estas transmisiones. Alabado sea el Señor. A ver, levante sus manos y enviemos un saludo a toda la audiencia del canal 84, las páginas que retransmiten esta señal, a las plataformas de Facebook, de YouTube. Que Dios les bendiga a todos los que siguen estas transmisiones y los que se regocijan, se alimentan con la palabra que el Señor transmite a través de estos medios de comunicación. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés, remanente escogido. Estamos ubicados en la 18 calle para todos los que son de esta ciudad. 18 calle 15-28 de la zona número 6. La colonia Cipresales, la parte norte de la ciudad capital de la República de Guatemala. Dios bendiga a todos, a todas, en los diferentes lugares de la tierra donde la señal está entrando en este momento. Quiero que lea conmigo el verso 8 del capítulo 40 que dice: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Usted me va a ayudar con la última palabra. Mas la palabra del Dios nuestro permanece. Eso, así me gusta. Tome su lugar. Gloria al Señor. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de la inmutable e infalible palabra de Dios. Esta palabra inmutable se define como algo que no puede ser cambiado o alterado. Y es una característica atribuida al Dios verdadero. Todos los que vivimos en esta tierra sabemos que hay innumerables dioses. Unos de madera, otros de yeso, otros de tablas, otros de cemento, y dioses por miles, pero solo hay uno verdadero. El Dios verdadero es el que lo creó a usted. Si usted cree que Buda lo hizo, pues hay que adorar a Buda. Pero como Buda no nos creó, entonces hay un Dios que nos creó, que nos formó, que nos dio la vida, que nos hizo, y a Él adoramos. A Él adoramos. Él envió a su Hijo unigénito al mundo, dejando su trono de gloria, toda su adoración y toda su alabanza, su riqueza. Sus riquezas en gloria no son como las riquezas del mundo, pero todo lo dejó para venir a la tierra, para venir a hacerse hombre y a morir en una cruz. Gloria al Señor. Y murió por nosotros, derramando su sangre preciosa de su cuerpo. Hasta las últimas gotas de su sangre fueron derramadas por nosotros, por mí y por usted. Si alguien nos dice: ¿a quién adora usted?
Usted dígale, aquel que murió por mí. Y el que murió por usted no son miles ni cientos de dioses, fue uno solo. Por mí no murió Carmen ni Zoila, ni María, murió Cristo mi Señor. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. A Él hemos venido a adorar. A Él hemos venido a glorificar. Bendito sea su nombre por siempre. Y Él es el Dios inmutable. Y el Dios infalible. Infalible, que no puede fallar o cometer errores. Él es infalible. Él no ha fallado. Su palabra no puede fallar. Y no puede cometer los errores que cometemos nosotros los seres humanos. Por eso entre los seres humanos no hay nadie infalible. Usted no puede decir que es el único que puede tocar un instrumento, el que más sabe, el que mejor canta, el que mejor predica, el que mejor ora. El único que puede hacerlo no es cierto. El único infalible es el Señor. Él sí lo es. Nadie se igualará a Él. A su nombre, gloria. Bendito su nombre por siempre. Nuestro gran Señor nunca cambia. No ha cambiado ni cambiará. Él es el Dios inmutable. Y como no cambia, podemos confiar. El hombre es cambiante. El ser humano hoy está lleno de alegría y mañana está lleno de ira. Hoy es su amigo y mañana puede amanecer siendo su enemigo. Hoy alaba a Dios y mañana puede amanecer mudo. Ese es el hombre. Pero el Señor no cambia. Él es el mismo. Él es el mismo. ¿Sabe que Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo? De ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él no cambia. No ha cambiado ni cambiará jamás. Aquí la palabra nos habla de la limitación de la temporalidad del hombre. La hierba nace, se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Está comparando en una línea paralela al hombre con Dios. El Dios Altísimo permanece para siempre. El hombre muere. El hombre es cortado de la tierra. El hombre se envejece y desaparece. Dios sigue siendo igual. A Él sea la gloria. Su palabra nos interesa. Porque por la palabra de Dios estamos aquí. Aquí estamos por la palabra de Dios. Porque nos hablaron la palabra y la palabra de Dios, el que la oye, que la escucha con detenimiento, con respeto, con reverencia, va a producir fe en la vida de la persona. La persona que oye la palabra de Dios, se le transmite la fe. La fe viene por el oír la palabra. Y por ese oír de esa palabra bendita, hemos experimentado en este camino los que ya llevamos largos años caminando
nos hemos dado cuenta que Él no falla, que su palabra no cambia. El que falla es el hombre. El poder de Dios no cambia. El que cambia es el hombre. Si yo confío en que el Señor va a hacer un milagro, y si es la voluntad de Dios que suceda ese milagro, y yo lo creo, sucede. Si no lo creo, no sucede. Si yo tambaleo, no sucede. Si yo dudo, no sucede. Usted oye la palabra y la cree, y entonces esa palabra se va a hacer una realidad en su vida. Si usted cree que el Señor lo puede sanar y no duda, será sano. Será sano. Si usted cree que el Señor lo puede sacar de esa situación complicada, de esos problemas que tiene en el trabajo, en la casa, en su matrimonio, en su familia, en su negocio, que el Señor lo puede sacar de ahí. Si lo cree y le sirve a Dios y ama al Señor, porque la palabra dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama. Cuando amamos al Señor y le creemos a su palabra, lo que dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero esa palabra no pasará. Si le creemos a Él, entonces van a verse las cosas, van a suceder las cosas que hemos creído y que hemos esperado. Y las cosas, hermano, que creemos, hay que confesarlas con la boca. Por eso muchos no confiesan nada, no dicen nada, porque no lo creen. Pero el que confiesa la palabra, el que dice: Dios dijo, la palabra dice, esa palabra es para mí, yo la creo, yo la recibo, se va a hacer una realidad en mi vida. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. El hombre es como la hierba del campo, como la flor del campo, que hoy es y mañana no es, como la neblina, pero Dios permanece. La palabra del hombre no se puede creer al 100%. Por más verdadero que hable, puede fallar porque es un ser humano. Pero al Señor, al Dios de la palabra, hay que creer, confiar y confesar con la boca lo que nosotros queremos que suceda. Alabado sea el Señor. Cuando estamos orando hay que orar, pero hay que creer en lo que estamos orando. Y hay que confesar lo que queremos que suceda en nuestra oración. Y confesar y declarar que va a suceder, que van a ser las cosas reales, genuinas, verdaderas. A su nombre la gloria. Aleluya. Dios nos ayuda a entender, hermano, el privilegio de tener a alguien como nuestro Dios, inmutable, infalible, cuyas palabras de su boca han sido y serán. Al que las oye, al que las practica y al que confía en ellas, serán vida. El Señor dijo:
Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando la persona oye esa palabra, está oyendo la vida. Está metiendo por los oídos la medicina de su ser, de su espíritu, de su alma, de su corazón, de sus huesos. Porque esta palabra bendita afecta a los huesos, los tuétanos, el alma, el corazón, la mente, el cerebro. Todo nuestro ser es afectado por el poder de la palabra cuando le creemos a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Estas palabras serán vida a todo el que las oye y las cree. En Mateo capítulo 7, verso 24, hay una palabra que hemos leído muchas veces, pero esto es muy importante. Mateo 7, 24 y 25. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es una comparación poderosa. Toda persona que oye la voz de Dios y la practica, porque no podemos ser oidores, simplemente oidores olvidadizos. Hay gente que oye y olvida. La palabra de Dios hay que oírla, y si Dios me habló a través de una palabra, yo tengo que ponerla por obra, tengo que practicarla. Hay gente que dice: yo voy a leer la escritura donde abra, y abren la Biblia y hasta la abren con los ojos cerrados y ponen la mano ahí donde abrieron, y cuando leen se sorprenden, porque el Señor les está hablando de la oración, o el Señor les está hablando del ayuno, el Señor les está hablando de la consagración, el Señor les está hablando, alertándolos por lobos y fieras rapaces que andan detrás de su alma, de su vida. Y la persona se sorprende y dice: Dios me habló, Dios me habló. Y Dios sigue hablando. Pero no basta que Dios le hable. No basta con oír. Lo que viene a concretar el poder de Dios a través de la palabra es poniéndola por obra. Si Dios me habló que debía orar, voy a sacar tiempo para orar. Si Dios me habló que debía consagrar la vida, voy a consagrar la vida. Eso es obedecer. Y cuando se obedece la palabra, el hombre es comparado con una persona que edificó su casa sobre una roca. El verso 25: descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El que oye la palabra y la pone por obra, en práctica, la aplica a su vida. Y qué importante es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Hay gente que dice: Dios le está hablando a usted. No, Dios nos habla a todos. A todos. Mejor reparta el mensaje después del culto, pero ahí no. Ahí no se ponga a decir: eso es para usted. Y algunos hasta codean duro, hermano. Le da un codazo para que se dé cuenta. Dios le está hablando, ¿verdad? Pero aquí no se reparte el mensaje. Aquí es para cada uno.
cada uno. Pero aquella persona que oye la palabra y la practica, la pone por obra, hermano, puede venir lo que venga. Vienen los ríos desbordados, que son tipo de problemas, de situaciones inesperadas, situaciones impredecibles. Si la gente que vive a la orilla de los ríos supieran que en cada invierno el río se sale y se lleva a las casas, no vivirían ahí. Nadie edificaría ahí. Pero la creciente, el desbordarse un río es impredecible. Nadie sabe. Ha habido gente que la ha encontrado una corrientada durmiendo. Están profundamente dormidos. Salen nadando y se van despertando ya cuando se están muriendo. Eso es tipo de los problemas. Los problemas no vienen anunciados. Y mucho menos la traición. La traición es repentina. El golpe traicionero es repentino. Sea de quien sea y de donde sea, no se anuncia. El enemigo nunca le va a decir al otro, prepárese porque lo voy a visitar. Llevo un cuchillo y una pistola. No, nunca. El enemigo le va a llegar de sorpresa. Los problemas que el diablo, que el Señor lo reprenda, levanta contra nuestra vida son impredecibles. No están anunciados. Pero si usted está asegurado, porque oyó la palabra, Dios le ha advertido y se ha asegurado, y es una persona que no simplemente oye, sino que practica, pone por obra lo que escuchó. Pone por obra lo que oyó, lo pone por obra, pues va a venir el río crecido. Van a soplar vientos, que es otro tipo de problemas. Van a venir situaciones complicadas que no esperaba, pero como su casa estaba puesta sobre la roca, no va a caer. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pueden descomponerse, pueden pasar, terminarse, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en el Señor y nuestro corazón puesto en la palabra que Él nos ha hablado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra bendita, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dice el Señor. Eso está escrito. Y entonces cuando viene el problema, si yo me preparé, si busqué a Dios, si confié en Él, el problema va a venir. La situación va a pegarme de frente, pero no me va a mover. A Dios sea la gloria por siempre. El capítulo 11, verso 6 de Hebreos, que también es muy conocido, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Hebreos 11:6. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque yo debo tener fe en la palabra que he leído, que me han predicado,
que he escudriñado, que he escuchado, debo tener fe puesta en esa palabra. Si no tengo fe en una situación complicada, puedo haber escuchado montones de mensajes, montones de predicaciones, de enseñanzas, y en la hora difícil va a sucumbir la persona. ¿Por qué se descarrían? ¿Por qué sucumbe en el momento duro? Porque escuchó. ¿No iba al culto? Sí. Cada vez que se abría el templo estaba allá. Cada vez que había una enseñanza estaba participando. Pero no creía en esa palabra. Le están hablando de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros, pero dice, bueno, será con otros porque conmigo no. Qué terrible, ¿verdad? Sin fe es imposible. La fe es el arma nuestra que tiene que estar puesta en la palabra. Yo debo tener fe para poder creer. La fe ve lo que no está hecho. La incredulidad mira lo que está hecho. La fe está puesta en las cosas que no se ven. El incrédulo pone la mira, los ojos en las cosas que se ven. Pero las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. ¿Y cómo veo yo lo que no veo? A través de mi fe. Tiene que haber una fe inquebrantable en mi vida. Aleluya. Que así ande torcido de la cintura, de los riñones, que no me puedan servir. Debo estar confesando que soy sano, confesando la palabra, que estoy sano. No importa que tenga los síntomas que tenga, estoy sano. Si usted no tiene esa fe en la palabra, puede leer y leer y leer y escuchar. Si no le cree a Dios y tiene una fe inquebrantable, tiene una fe que no puede ser quebrantada. Esa fe no necesita ser de 1 tonelada. Los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, aumentanos. Y el Señor les dijo, mire, si tuvieran fe como un grano de mostaza. O sea, no se necesita 1 tonelada, ni un quintal de fe, ni un bulto, ni 1 libra, ni 1 onza. Si tiene fe como un grano de mostaza, le puede decir a ese monte, quítese, a ese problema váyase. En el nombre de Jesús se va. Necesita creer. No es el tamaño de la persona. No, ni el tamaño de las palabras de la persona. Es la fe en la palabra que tiene vida. En lo que Dios dijo, tiene vida. Yo me voy a agarrar de ahí, me voy a trincherar en lo que Dios dijo. Esa palabra la dijo mi Dios. Eso es. Acuérdese que el Señor le habló en la cara al diablo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Esa palabra que sale de la boca de Dios es la que yo debo creer.
No la palabra del hombre. No, no, no. Usted no crea mis promesas. De hecho, yo no hago promesas. Pero si usted me oye haciéndoles promesas, no las crea. Porque le puedo fallar. Por eso es que fallan todos los políticos. En cada campaña es un libro de promesas. Pero que se cumpla es el problema. Pero Dios no promete nada que no sea capaz de hacerlo. Él prometió y dijo, y lo ha hecho. Él prometió que guardaría este remanente. ¿Lo ha guardado o no lo ha guardado? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Dele gloria al Señor, levante sus manos. Definitivamente es la fe en la palabra. Bendito su nombre por siempre. El apóstol Santiago en el capítulo 1 dice algo muy importante. El capítulo 1, versículos 6 y 7, se lo leo. Voy corriendo porque quiero dejarle un mensaje completo en su corazón. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Note eso. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No se puede recibir nada. Si usted no lo cree, no puede recibirlo. Esto no es un asunto de tener una llave y apretar una tuerca. Apretar un tornillo. No, es un asunto de creer. Cree sin dudar. Sin dudar. Porque algunos medios creen, pero están llenos de dudas. ¿Será que en este problema el Señor me va a defender? ¿Será que va a pelear por mí? ¿Será? Y ese cuestionamiento es un pecado, porque a Dios no se puede cuestionar. Alabado sea el Señor. Nadie podrá recibir nada en ese estado de cuestionamiento y de duda. Tiene que tener fe y creerle a Dios y a su palabra, y entonces va a mirar con sus propios ojos las cosas hechas de parte de Dios. A Dios sea la gloria. La confianza nuestra en el Dios de la Biblia, el Dios creador de todo lo que existe, no debe ser una fe tan valiente, hermano. No puede ser una fe que hoy creo y mañana no creo. Aunque miremos lo contrario. Aunque miremos el camino lleno de nubes, de pantanos, de fieras, de cuestiones terribles. Si usted está creyéndole al Señor, creyendo en Él, seguro que van a suceder las cosas que está esperando. En Hebreos 4, verso 2, dice la Escritura lo siguiente. Mire esto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, escúchelo bien, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que decíamos hace un momento atrás. La persona puede sentarse a oír y oír y oír y estar ahí oyendo. Pero si no tiene fe,
La palabra no va a trabajar, no va a hacer efecto, porque esa persona está lleno de dudas, de lagunas, de cuestionamientos a Dios. Está cuestionando el poder del Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Está cuestionando el poder de Dios. Y debido a eso, no va a suceder nada. No van a suceder las cosas. Porque la palabra se tiene que oír acompañada de fe. Yo estoy escuchando un mensaje y estoy alabando a Dios. ¿Por qué alabo? Porque estoy creyendo. Yo estoy creyendo. Bendito sea Dios. Eso es para mí. Eso que acaba de decir el predicador de esa palabra, eso es para mí. Dios me habló, me está hablando, me está ministrando. Yo estoy confiando en eso. Yo estoy creyendo en esa palabra. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Mire, hermano, Hebreos 10:35. Dice la escritura: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios ha prometido. Dios ha prometido. ¿Sabe usted que Dios, qué le ha prometido Dios a usted? Hay gente que dice, Dios me lo prometió. No sé, no entiendo de qué manera, de qué forma lo entendió, pero Dios se lo prometió. Si fue Dios que le habló, que le dijo, créalo. Y lo ha estado creyendo y lo ha estado viendo. Porque es necesaria la paciencia, es decir, la espera. La paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Pero el verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Confianza en qué? Confianza en la palabra, en lo que Dios dijo. Bendito su nombre por siempre. Las cosas que Dios me ha hablado no son las mismas que Dios le ha hablado a usted, porque a cada uno Dios le habla de la manera que le entiende. Mira, hermano, Dios sabe hablar de tal manera que un niño puede entender. Pero no solamente un niño. Dios habla de tal manera, tan claro y tan directo a la vida del hombre, que un mudo entiende. ¿Y cómo entiende el mudo? ¿Cómo puede entender el sordo? Pero hay sordos cristianos. Si ese no oyera nada y no entendiera nada, ¿a qué va? Pero va a un templo. Puede entender el ciego que nunca ha leído. Escuchó y esa palabra se metió a su vida. Y lo entiende. Y lo entiende. No pierda vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa confianza tiene un gran premio. Yo estoy confiando en mi Señor. Estoy confiando en su palabra. Lo que Él dijo, para mí, eso es la vida. Si Él lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no va a pasar. A cada uno Dios le va a hablar de la manera que entiende. Le habla al niño, le habla al joven, le habla a la mujer, al hombre adulto, al anciano.
le habla y esa persona entiende. Mira, hermano, hay niños que han estado dentro de un templo y hasta se quedan dormidos, son pequeñitos, pero después están repitiendo lo que estaban diciendo y no estaba dormido. ¿Y cómo es? ¿Y cómo explica usted eso? Y no estaba dormida esa persona, no estaba dormido ese niño, ahí tirado en la silla, pero lo tenían en el culto y allí se estaba hablando la palabra y llegó a la casa a decir frases y palabras mientras dormía. ¿Cómo se explica? Dios tiene un lenguaje, un idioma para el niño. Dios tiene un lenguaje para el adulto, para el anciano, para el imposibilitado, para todos. Dios habla claro. Su palabra no tiene estorbo de nada. Nadie podrá impedir que la persona escuche el mensaje de Dios. Nadie. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre por siempre. Aleluya. Y mire, hermano, busquen en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. El capítulo 8, verso 56. Sea Dios glorificado. El verso 56 y 57 del primer libro de los Reyes, capítulo 8. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Hay un detalle muy importantísimo aquí. Y es que yo estoy predicando aquí, pero estoy predicando de mi Señor, de mi Salvador, del Dios eterno, del Dios altísimo. No son palabras mías. No son cuestiones personales. Es la palabra de Dios. Y Dios está hablándole a su vida, no porque sea yo el que esté predicando. Aquí podía estar alguien más, pero hablando de parte de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a llegar a su corazón. No es la palabra de un político, ni es la palabra de un comerciante. No es un anuncio comercial. Es palabra de Dios. ¿Por qué le digo que es un detalle importante? Porque aquí concluye este verso diciendo, todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, no ha faltado. Ninguna de las palabras de todas sus promesas que expresó por Moisés. Moisés fue el conducto, Moisés fue la voz, pero quien hablaba era el Dios Altísimo. Si Moisés hubiera prometido, se cae todo. Pero no fue Moisés, fue el Señor. Hablando a través de Moisés, su siervo. Ninguna de esas promesas hechas faltó. El verso 57 dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparen ni nos deje. Qué maravilla, ¿verdad? Porque esa palabra fue expresada por Dios
a través de ese conducto llamado Moisés. Y les estaba haciendo unas promesas claras. Por eso cada vez que hablaba, Moisés siempre decía, esto dijo Jehová. Jehová dice así. El Dios Altísimo dice así. Aleluya. Alabado sea Dios. Y hay que tener mucho cuidado cuando expresamos la palabra, porque hay gente que se inventan versículos que no existen. Y hay gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó. Pero para Dios hablarle a alguien, para Dios hablarle a alguien, ese alguien debe tener testimonio claro de lo que Dios le dijo. De lo contrario es inventos, mentira. Porque muchos falsos profetas van y hablan en nombre de Dios, pero Dios no les ha hablado nada. Dios no les ha dicho nada. Dios no los mandó. Pero ellos hablaban de parte de Dios, pero Dios no los mandó. Poder en la sangre de Cristo. Es fácil decir, Dios me dijo, pero no es fácil comprobarlo. Bendito sea Dios. Y el capítulo 21, el verso 43 del libro de Josué, Josué 21, también aquí hay un ejemplo importantísimo. Glorificado sea Dios. Josué 21, 43 dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Eso es grande, hermano. Eso es glorioso. Eso merece una alabanza grandísima. Si Dios le ha hablado a usted, Él le ha hablado por su palabra. Si le habla a través de un sueño, hay que juzgar ese sueño. Hay que discernirlo y hay que ponerlo en prueba. Examinarlo. No salga corriendo a predicar de un sueño que tuvo. Porque mire, hermano, en eso hay mucha falsedad, mucha mentira. Cuando la persona se sale del marco de las escrituras, de la veracidad de la palabra, y no presenta al Dios de la palabra, sino Él, eso es peligroso. Por eso hay hombres, pastores, ministros de culto de todos los niveles que levantan una iglesia para ellos. Y son hasta venerados y adorados ellos. Porque cree la gente que son ellos y no son ellos. Usted nunca cree aquí que soy yo. Lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. Que yo no morí por ninguno de ustedes en la cruz del Calvario. Ninguno me debe doblar a mis rodillas, ni venerar, ni nada de esas cosas. Basta con el respeto. Y adore y venere y exalte al Dios Altísimo, no a un hombre. Como hay tanta falsedad y tanta mentira en eso, mire, hermano, que hay gente que hasta grabado testimonios falsos para vivir de eso. Y van de iglesia en iglesia diciendo que murieron y ella estuvo
3 días muerto, 5 días. Algunos hasta se atreven a decir, yo tuve muerto un poquito más que el Señor Jesús, como diciendo, yo he oído, con estos oídos, he escuchado de gente que ha dicho, mire, yo hice 45 días de ayuno y el Señor Jesucristo solo 40 hizo. Es un cuestionamiento diabólico, porque hay que ver cómo los hizo. Algunos hacen el ayuno de 9 de la mañana a 12 del día. A esa hora desayuno yo. Entonces ayunaría todos los días. Eso no es ayuno. ¿Quién dijo que eso era ayuno? Eso es desayunar tarde. Y todavía se atreven a retar la palabra y a retar al Señor y a decir que ayunaron más que el Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Pero muchos de esos dicen, bueno, yo estuve 5 días muerto, 2 más que el Señor, como diciendo, Él solo 3 aguantó, yo aguanté 5. Y lo primero que me llama la atención que dicen es, y fui llevado al infierno. Pues para allá va. Para allá va si no se arregla. Para allá va si no se arrepiente. Y oí cosas terribles. ¿Acaso eso no está escrito? Claro que sí está escrito. El infierno es una realidad. Una verdadera realidad, no es un invento, no es un dogma de una religión que se inventó. No. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Allí no lo saca ni el cura ni el pastor evangélico. Nadie lo va a sacar de allí. Si no se arrepintió y se convirtió de verdad, se perdió para siempre. Así andara predicando por todas partes, por las iglesias, diciendo que murió y estuvo 5 días muerto y que vio cosas terribles y que fue a pasear al infierno. El infierno no es un sitio de turismo. Mentirosos. Hay gente con una lengua terrible porque se salen de esta palabra bendita. No es el hombre. Yo soy un conducto, un canal. Pero quien habla es el Señor. Quien da la palabra es Él. Quien queda comprometido es Él. Él es el que está comprometido. ¿De qué está comprometido? De sanar, de salvar, de libertar cautivos, de sanar heridas, de fortalecer el alma, el espíritu, el corazón. Yo no puedo fortalecer a nadie. Yo le puedo poner mis manos a alguien y si la mano de Dios no lo toca, quedó igual o peor. Y hay gente que dice, mire, yo tengo una credencial de evangelista y soy sanador, soy libertador. Mentiroso, eso no es cierto, eso no existe. Note cómo la palabra dice, hermano, Jehová les dio reposo. No fue Moisés, no fue Josué. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. No fue Moisés que juró, no fue Josué que juró, fue el Señor que hizo juramento a Abraham. Sí, Señor, le dio promesas claras, como había jurado a sus padres. Y mire, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el valor de Josué? ¿Porque era un estratega militar? No. Nunca piense eso, hermano amado,
piense que si Dios está con usted, ¿quién contra usted? No hay nadie, hermano. No existe nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es porque yo esté aquí, ni porque los diáconos estén aquí, ni porque los líderes estén aquí. No, es porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos se alegran que Dios está con nosotros? Entonces entregó en sus manos a todos sus enemigos. Aleluya. Y sabe una cosa, porque esto lo había jurado el Señor, se lo había jurado a Abraham. Dios había hablado y habló a profetas, a patriarcas, a ministros que Él levantó. Y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Usted espere el cumplimiento. Es posible que en algunos las promesas se cumplan ya como se cumplieron en Sara o se cumplieron en Abraham, ya cuando era un viejito. Pero se cumplió. Pero no se murió antes de ver lo que Dios le había dicho. Y no se va a morir usted antes de ver lo que Dios le ha dicho. Alabado sea su nombre. Levante su mano y dale gloria. No se va a morir usted antes de ver lo que Dios le ha prometido. Así es. Aleluya. Termino, hermano, termino porque el reloj me está llamando. Pero aquí en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, verso 19. Bendito su nombre por siempre. Primer libro del profeta Samuel 3, 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel creció. Y lo importante aquí no era que creciera. Lo importante era que Jehová estaba con él. No importa que usted sea un niño, un joven, un adolescente, cualquiera, de cualquier edad. Lo que usted debe asegurarse es que Dios esté con usted. Mire, si Dios está con usted, las puertas se van a abrir, va a prosperar en lo económico, va a prosperar en lo espiritual, va a prosperar en lo ministerial, va a prosperar en lo físico, va a prosperar en lo ministerial, en todo lo que emprenda a hacer. La mano de Dios va a salir y va a abrir la puerta que necesita que se abra y se va a cerrar la que será un estorbo para su vida. A Dios sea la gloria. Que Dios nos siga ayudando, hermano. Que Dios nos ayude a confiar en su santa, infalible, inmutable palabra. Que lo que Él dijo se hará. Eso se hará. Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Póngase de pie, hermano.